Miles de personas marcharon este sábado en la capital de Estados Unidos en contra del racismo cuando se cumplen 60 años de la histórica marcha en Washington. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Estados Unidos recuerda hoy la marcha en Washington en la que Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso "Yo tengo un sueño". Activistas y políticos manifestaron en la capital estadounidense. Tras 50 años de golpe contra Allende, ¿cuánto sabía Estados Unidos de esta intentona? El Departamento de Estado de ese país desclasifica informes enviados a Richard Nixon en las horas previas al golpe que avisan sobre el complot y dice que militares clave lo apoyaban. La FIFA veta al presidente de la Federación Española de Fútbol en toda actividad relacionada con este deporte a nivel nacional e internacional y le prohíbe cualquier tipo de contacto con la jugadora. Hace 60 años, unas 250.000 personas se reunieron en la capital estadounidense en la llamada Marcha sobre Washington en reclamo de equidad de derechos para la población afroamericana. Fue una de las manifestaciones más significativas de Estados Unidos y un hito en la lucha por la justicia racial. El líder de esa lucha, Martin Luther King Jr., pronunció entonces su aclamado discurso "I have a dream". Tengo un sueño en el monumento a Abraham Lincoln. Miles de personas marcharon este sábado en Washington para conmemorar la histórica fecha en un momento en el que muchos consideran que los derechos de los ciudadanos afroamericanos se ven amenazados. Y nos vamos ahora directamente a Washington. Ampliamos la información con el periodista José Díaz Briceño. José, la protesta de este sábado fue convocada por la Organización por los Derechos Civiles Red de Acción Nacional, no para conmemorar este aniversario de esa famosa marcha, sino para seguir buscando el sueño de Luther King. Cuéntanos los detalles de esta manifestación. Así es, la congregación de hoy que se dio a los pies del monumento a Abraham Lincoln aquí en la zona de monumentos de Washington, D.C. es solo el preludio al aniversario oficial que ocurre este próximo lunes y donde será celebrado de manera oficial por parte del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, justamente para rememorar este movimiento de derechos civiles que cambió la cara de Estados Unidos en los años 60. Y sin embargo, hay que decir que hoy mismo Yolanda King, la nieta del reverendo Martin Luther King, dio un discurso en este monumento justo donde su abuelo también lo hiciera y pidió disculpas a su abuelo diciendo: no hemos terminado este sueño que justamente intentabas construir. Y se refería en específico a cuestiones como el racismo, asegurando que sigue presente en Estados Unidos, la pobreza como también vigente en este país, y subrayó un tema de interés importante ahora, el tema de la violencia por armas, que ella dijo ha llegado ya a las iglesias y a las propias escuelas en Estados Unidos, un tema muy vigente el día de hoy. José, ¿qué se ha logrado hasta ahora? ¿Cómo avanza ya en Estados Unidos ese movimiento por los derechos civiles estadounidenses en su lucha contra el racismo y la brutalidad policial? Varios de los manifestantes que estuvieron hoy en esta rememoranza de la marcha a Washington dijeron que no se ha alcanzado la cima de la montaña, pero sí que se ha dado buenos pasos. Se habla justamente por parte de las personas que estuvieron allí de que Estados Unidos ya tuvo a su primer presidente afroamericano con Barack Obama, pero también durante administraciones republicanas, políticos tan importantes como Condoleezza Rice también llegó a ser la secretaria de Estado, y así podemos ir haciendo una lista de que ya en la Suprema Corte de Justicia hay justamente jueces de origen latino y también afroamericano en estos momentos. También en la propia marcha de hoy estuvieron muchos personas simpatizantes de los derechos de las mujeres, asegurando que ese es un tema que también es extremadamente vigente hoy. Hay dos temas importantes donde todavía se espera progreso: el tema de los derechos al voto, que se han visto recortados en varios estados, de acuerdo con algunas organizaciones, y el tema de la brutalidad policíaca, que también ambos partidos buscan un acuerdo en el Congreso para lograr un progreso aún más sustantivo con los objetivos de la marcha de hace 60 años. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.
Y en Israel, unas 100.000 personas salieron este sábado a las calles de Tel Aviv para mostrar su oposición a la reforma judicial del gobierno de Benjamin Netanyahu, en una protesta que alcanza ya su 34 semana consecutiva. Las movilizaciones comenzaron a inicios de año, cuando el Ejecutivo comenzó a poner en marcha la polémica reforma que, según los críticos, terminará con la independencia de la justicia, la separación de poderes y los principios democráticos del país. Entre tanto, los manifestantes han ido incluyendo otras reivindicaciones, como los derechos de las mujeres o de minorías como la árabe. Y en Haití sigue aumentando la violencia con poderosas bandas que controlan amplias zonas del país y provocan una grave escasez de alimentos, asesinatos, secuestros y violencia sexual generalizada. La ONU calcula que al menos 439 personas han muerto y unas 200.000 se han visto desplazadas internamente solo en lo que va de año. Los desplazamientos crecen también exponencialmente a medida que los enfrentamientos se extienden a las tierras de cultivo al norte de la capital. Huyen de sus hogares para escapar de los violentos enfrentamientos entre las bandas armadas en este distrito en la capital de Haití. Las bandas están allí. Ayer hubo muchos tiroteos. Tuve que abandonar mi casa y llevarme solo un poco de ropa. Todos mis hijos se fueron y no sé dónde están. 5 chicos jóvenes que están en la calle y no los encuentro. Y mi marido está ciego. Destiny es una de las 5.000 residentes de este barrio que se desplazan forzosamente ante el avance de los grupos criminales. Según la ONU, la violencia de las pandillas se ha cobrado la vida de más de 2.400 personas en Haití desde principio de este año. Muchos se refugian en este campamento improvisado en un gimnasio en el centro de Puerto Príncipe. La mayoría son ancianos y niños. La capital de Haití está casi sitiada por las pandillas, lo que hace más difícil la llegada y distribución de la ayuda humanitaria. No hay suficientes tiendas ni comida para todos, pero afirman que volver a sus casas no es una opción. Aunque se restablezca el orden en la zona, no volvería, porque hemos tenido que escapar en varias ocasiones. Estamos cansados de ser víctimas. Es mejor irse a vivir a provincias, aunque allí no tengamos tierras. No tengo a dónde ir, solo tengo mi carnet de identidad. Quemaron mi casa y me robaron todo lo que tenía. Muchos ciudadanos acusan al gobierno de no enviar los refuerzos necesarios. Organizaciones de derechos humanos locales afirman que la policía está mal equipada y no puede llevar a cabo operaciones simultáneamente. Hasta el momento, la violencia que viven los haitianos ha obligado a más de 165.000 personas a desplazarse internamente en lo que va de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y la FIFA suspendió provisionalmente al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el caso del beso forzado. En Madrid, pese a la avalancha de críticas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se niega a dimitir luego de haber besado sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso tras la victoria de España en el Mundial. Rubiales insiste en que el beso fue consensuado, pese a que ella repetidamente lo ha negado. Las jugadoras advierten que no volverán a jugar mientras Rubiales esté en el cargo. El gobierno español ha iniciado ya un proceso para su suspensión. Tarjeta roja a Rubiales. Estos manifestantes están furiosos con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Su beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso eclipsó la victoria de España en el Mundial. Pese a los crecientes llamados a que renuncie, Rubiales, en un discurso desafiante, se niega, alegando que el beso fue consensuado. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Pero Hermoso rechazó categóricamente la afirmación de Rubiales de que el beso hubiera sido consensuado y afirmó en un comunicado que se sintió vulnerable y víctima de una agresión machista, fuera de lugar y sin ningún consentimiento de su parte.
Las compañeras de Hermoso la respaldan y dicen que no volverán a jugar hasta que se haya ido Rubiales. El gobierno español inició el trámite para cesar a Rubiales, mientras que la FIFA lo suspendió provisionalmente de toda actividad relacionada con el fútbol durante 90 días. Por supuesto que creo que tendría que haber dimitido, pero también creo que culpabilizar a la víctima o salir el airoso victimizándose él me parece bastante falta de respeto. O sea, creo que debería haber seguido asumiendo su responsabilidad y ya está. Pues él no solo culpabiliza a la víctima, sino victimizarse él y negar que ha hecho nada malo. Pese a todo el enojo y la presión, Rubiales y la Real Federación Española de Fútbol insisten en que el beso sí fue consensuado y ahora amenazan con tomar acciones legales. Vamos con otros temas. A pocos días de cumplirse los 50 años del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, el Departamento de Estado de Estados Unidos accedió a desclasificar 2 informes presidenciales que echan más luz sobre los sucesos que ocurrieron en aquellos días. Los informes fechados el 8 y el 11 de septiembre alertaban al entonces presidente Richard Nixon de la inminencia de un golpe militar con el apoyo de sectores clave del ejército. La desclasificación de estos documentos tuvo lugar en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y se suman a otros informes que se han ido desclasificando desde el mandato de Bill Clinton. Si bien no llega a aprobarse una participación directa de Washington, revelan el descontento de Richard Nixon con el gobierno de Salvador Allende. El Departamento de Estado estadounidense afirma que la desclasificación tiene lugar en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y demuestra su compromiso con la relación bilateral. Ampliamos con el periodista Mauricio Bustamante en Chile. Mauricio, ¿qué datos nuevos aportan estos documentos desclasificados para aclarar lo sucedido aquel 11 de septiembre de 1973 y qué importancia tienen para Chile? Hola Silvia, saludos desde Chile a ti y a toda nuestra audiencia en Deutsche Welle. Bueno, son documentos que han aparecido 50 años después. Como ya decías, son 2 informes dirigidos al presidente Nixon hace 50 años, el día 8 de septiembre y el día 11 de septiembre, el día del golpe cívico-militar acá en Chile, y que revelan básicamente un par de aspectos nuevos. El primero, fechado el 8 de septiembre y desclasificado en las últimas horas, da cuenta, por ejemplo, de que el presidente Allende en ese entonces consideraba que sus seguidores no tenían armas suficientes para enfrentarse al ejército, que era muy posible en esa fecha que se enfrentara en armas al gobierno constitucionalmente electo, y que la única solución posible era la solución política. También se han revelado en las últimas horas algunos antecedentes respecto de que el presidente Allende iba a convocar a un plebiscito justamente en la jornada del 11 de septiembre, en la jornada del golpe. Y bueno, y el otro documento desclasificado de las últimas horas corresponde al mismo día 11 de septiembre, donde los servicios de inteligencia estadounidenses en esa época en Chile daban cuenta de que este golpe de Estado cívico-militar había iniciado en la Armada, en la Marina, y se iban sumando fuerzas tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea a la situación de descontento que había por algunos sectores en nuestro país. Ahora bien, estos son una serie de documentos desclasificados, como tú bien decías, se han ido desclasificando desde el gobierno de Bill Clinton por allá por los años 90, y aun cuando no se establece una directa relación del gobierno de Nixon con el golpe de Estado propiamente tal, sí hay numerosos documentos que dan cuenta de cómo Nixon, ya con la elección de Allende, trató de impedir primero en los años 70 su llegada al poder, y luego por diferentes vías, a través de la CIA, fundamentalmente la agencia de inteligencia estadounidense, tratar de desestabilizar al gobierno socialista constitucionalmente electo. Mauricio, el presidente Boric no ha vuelto a abordar públicamente su idea de suscribir un acuerdo que condene el golpe de Estado. ¿Por qué después de 50 años del complot contra Allende no hay consenso en Chile en torno a la condena al bombardeo a La Moneda? Brevemente, por favor. Sí, hay una situación política que se ha ido polarizando en la medida que nos acercamos a la fecha del 11 de septiembre y este 50 aniversario, particularmente por sectores de ultraderecha que siguen insistiendo en la
ineficiencia, ineficacia del gobierno de Allende y todo el rechazo que este generaba en la población en esa época. Pero el presidente Boric ha insistido, al igual que otros sectores, como por ejemplo la democracia cristiana chilena, que se deben alcanzar algunos mínimos comunes. La defensa de la democracia, el respeto por los derechos humanos, el hecho de que nunca más, independiente de las condiciones políticas que se estén dando en este o en otros países, haya un golpe de Estado, un golpe cívico-militar, es algo que pareciera no alcanzar consenso. Y la participación de Estados Unidos sigue estando en duda. Yo solo una anécdota, yo estuve hace poco más de 10 años, en marzo del 2011, en el Palacio de la Moneda con motivo de la visita del entonces presidente Barack Obama, y en ese momento a Obama en Chile se le preguntó directamente por la responsabilidad de Estados Unidos en la incitación al golpe de Estado en Chile, a la incitación a golpes de Estado en toda la región, en épocas de la Guerra Fría, en fin, si es que él, como presidente de Estados Unidos, iba a ofrecer algún tipo de disculpa en nombre de Estados Unidos, y él no quiso entonces ya referirse al tema. Es algo que, aun cuando se siguen desclasificando estos documentos, pareciera sigue incomodando al gobierno de Estados Unidos, que tuvo tanta relevancia en el derrumbe de las democracias latinoamericanas, no solo en mi país. Muchísimas gracias, Mauricio Bustamante, desde Chile. Muy amable. Y vamos ahora a Hamburgo, donde se batió un récord mundial con un toque de magia. Nunca antes se habían reunido tantos admiradores disfrazados de Harry Potter en un solo lugar. Nada menos que 1.758 personas ataviadas con capa negra, gafas redondas y la cicatriz que tiene en la frente el personaje de ficción. Casi 800 personas más que el récord anterior. Celebraron así el 25 aniversario de la publicación de la traducción al alemán del primer libro de la serie, Harry Potter y la Piedra Filosofal. El bestseller de J.K. Rowling apareció por primera vez en inglés un año antes, en 1997. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.